nombre es Virginia Montañés y voy a moderar la mesa sobre terapias naturales y cannabis. El título, Cannabis al natural, rituales, terapias y la ciencia de lo invisible. Yo soy periodista, antropóloga social y naturópata y me acompañan a mi izquierda Olaya Alcantarilla, que dejó una carrera brillante de informática para dedicarse a la naturopatía, la homeopatía, la kinesiología, la reflexoquinesia, el PNL y a lo que se ha dedicado los últimos 20 años, a la bioresonancia. Ha formado a médicos, a terapeutas y a profesionales de todo el mundo y ha sido una de las pioneras en España en introducir la formación de la bioresonancia con el Quantum aquí en España. A mi derecha está Adriana Rodríguez Salazar. Ella es socióloga, ha hecho una tesis brillante sobre la filosofía del buen vivir y tiene una larga trayectoria con las comunidades indígenas de la zona amazónica y de los Andes. Además, es terapeuta energética y practica sanaciones con registros acásicos. Tiene una vida muy interesante, tuvo que salir de su país amenazada de muerte por el gobierno colombiano por denunciar las fumigaciones de la coca con el Fusarium ossiporum, con un hongo que muta y del que no se conocían las posibles consecuencias. Se organizó una campaña mundial, se consiguió parar esa fumigación, pero a ella le costó tener que salir del país ayudada por los indígenas, con los que siguió una historia vital que dura hasta hoy día. Para mí es un honor y un placer compartir la mesa con mi hermana del alma y con mi maestra. Así que os voy a contar de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de un tema del que no se habla mucho en estos foros, a pesar de que su vinculación con el cannabis es milenaria. Me gusta abrir la charla con esta cita y la voy a leer. El científico sabe que en la historia de las ideas la magia siempre precede a la ciencia, que la intuición de los fenómenos se anticipa a su conocimiento objetivo. Hoy en día la física cuántica está demostrando algo que terapias, medicinas tradicionales y milenarias como la Ayurveda o como la medicina china llevan siglos trabajando. Y de eso no digo más porque lo va a demostrar Olaya más tarde. Yo voy a hablar de la parte un poco más aburrida, que es la parte política de las terapias naturales. La Organización Mundial de la Salud juega un papel muy importante en la regulación de las terapias naturales, igual que este año está jugando un papel muy importante con la regulación del cannabis. En junio se va a organizar, por fin, casi 50 años después de la inclusión del cannabis en las listas internacionales de sustancias, en la que pusieron al cannabis en la lista 1 de sustancias más peligrosas, junto con la heroína, etcétera. Se va a hacer una revisión en la sede del bastión prohibicionista por antonomasia, que es la OMS, a cuyo lado la Comisión de Estupefacientes es un juego de niños. Y, sin embargo, en el tema de terapias naturales, la OMS ha jugado un papel bastante puntero a nivel internacional. De hecho, en el 2002 reconoció las terapias tradicionales, lo que denomina medicina tradicional y complementaria, elaborando una estrategia en la que ya mencionaba y alertaba sobre el entusiasmo no crítico frente a un escepticismo no informado. Esa es la situación que tenemos hoy en día todavía. Al lado de un escepticismo no informado que ha tenido y tiene consecuencias dramáticas en algunos casos para terapeutas y para usuarios de medicinas tradicionales, voy a usar, aunque en España está prohibido o está vetado usar el término medicina tradicional o medicina complementaria, lo voy a usar porque es el concepto que define y que utiliza la Organización Mundial de la Salud. Y estoy hablando de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues que estaba diciendo que todavía seguimos en este estado de polaridad entre un entusiasmo no crítico y un escepticismo no informado, aunque se van dando pasos. En su estrategia del 2002, la Organización Mundial de la Salud dijo y reconoció que la medicina tradicional se utiliza ampliamente y es un sistema sanitario que está creciendo rápidamente y de gran importancia económica. En África es el 80% de la población la que utiliza las medicinas tradicionales. En Asia y en Latinoamérica se siguen utilizando y en China alrededor del 40% de la atención sanitaria está basada en la medicina tradicional china.
Después de esta estrategia, que duró hasta el 2005, se ha elaborado la que está actualmente, que es la del 2014-2023, que también reconoce que en todo el mundo la medicina tradicional es el pilar principal de la prestación de servicios de salud o su complemento. Es decir, nos ubica en el ámbito internacional y nos saca de nuestro contexto eurocéntrico, en el que solo vemos un sistema de salud alopática convencional, y abre fronteras y puertas a otros tipos de terapias y medicinas. Esta estrategia plantea 4 objetivos. A nivel político, integrar la medicina tradicional en los sistemas nacionales de salud. A nivel de seguridad, eficacia y calidad, ampliar la base de conocimientos y prestación de asesoramiento sobre normas reglamentarias y de garantía de calidad. A nivel de acceso, mejorar la disponibilidad y asequibilidad de la medicina tradicional. Y además plantea promover el uso terapéutico racional de la medicina tradicional entre profesionales y usuarios. Pero, ¿qué es la medicina tradicional y la medicina complementaria? También lo define. Medicina tradicional es la medicina, es la suma total de los conocimientos, capacidades y prácticas basados en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, bien sean explicables o no. Esto es importante. Esto es importante porque ahora, como he dicho antes, se está empezando a demostrar, gracias a la física cuántica, conceptos y propiedades que se llevan utilizando siglos, pero no por el hecho de que no se hayan explicado según los criterios de la ciencia occidental, no significa que no funcionen. Y de hecho, si se utilizan desde hace milenios es porque funcionan, obviamente. Bueno, y sigo con la definición. Utilizadas para mantener la salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas y mentales. La medicina complementaria, por su parte, los términos medicina complementaria o medicina alternativa aluden a un amplio conjunto de prácticas de atención de salud que no forman parte de la tradición ni de la medicina convencional de un país dado, ni están totalmente integradas en el sistema de salud predominante. En algunos países, esos términos se utilizan indistintamente para referirse a la medicina tradicional. Obviamente, medicina tradicional y complementaria sería la combinación de ambas medicinas. Este es un cuadro que se elaboró ya en el 2002 por la Organización Mundial de la Salud. Es un cuadro muy completo en el que solo están las principales medicinas. Hoy en día, en la estrategia 2014-2023 no incluyen un cuadro así porque no cabría. Solo en Asia Sudoriental, por ejemplo, hay reconocidas oficialmente con políticas que las regulan 8 medicinas tradicionales. En África me parece que son 39. Es un amplio, vasto conjunto de conocimientos que existe en todo el mundo. Pero bueno, estas son, digamos, las que más se conocen y lo interesante de este cuadro, y perdonad que voy a beber porque me quedo seca. Lo interesante de este cuadro es que habla de las herramientas que utilizan este tipo de medicinas. Habla de la medicina china, ayurveda, unani, naturopatía, osteopatía, homeopatía, quimiopráctica y otras. En estas menciona herramientas como medicinas con hierbas, que es lo que tenemos hoy aquí, el tema principal, que sería el cannabis, una hierba, una planta, que se utiliza con fines terapéuticos, entendiendo terapéutico de un modo amplio, algo de lo que luego hablaré. Bueno, también utilizan acupuntura o acupresión, terapias manuales, terapias espirituales, eso es muy importante, que se reconozca también el valor espiritual, el valor de la sanación espiritual dentro de estas medicinas, y ejercicios, es decir, engloban un conjunto de disciplinas mucho más amplio que la medicina alopática. La estrategia, además, la estrategia actual da datos. Por ejemplo, este gráfico indica los progresos de los países que han introducido políticas. Uno de los objetivos de la estrategia es que se regulen, porque ese es uno de los principales problemas que hay. Y una de las causas de este escepticismo no informado y de este entusiasmo sin crítica del que hablábamos antes, es que no hay regulación. En esto ocurre lo mismo que con el cannabis en concreto y con las drogas en general. La falta de regulación es lo que provoca toda la problemática, tabúes, prejuicios, etcétera. Cuando una sustancia está, o una terapia o una disciplina está bien regulada,
no se necesitan, está bien argumentada también, no da pie a rumores o debates faltos de argumentación. Bueno, pero vuelvo al gráfico. En este gráfico, ¿qué vemos? Que más de la mitad de los países que enviaron informes para elaborar estos datos en el momento en el que se elaboró esta estrategia, que fue en el 2012, y fueron 129 países los que enviaron datos, pues más de la mitad tenían políticas concretas funcionando. Cuando hablo de políticas, una cosa son las políticas y otra cosa son las regulaciones. Las políticas son mucho más amplias que las regulaciones. Son leyes que abordan toda la parte, todos los aspectos de las terapias. Una regulación puede afectar solo a una parte. Pongo un ejemplo con el cannabis. ¿Qué ha hecho Uruguay? Aprobar una política que engloba todos los aspectos, desde la parte de educación, cultivo, comercialización, etcétera. ¿Qué tenemos aquí? Regulaciones mal hechas, además. Es decir, nada, o sea, tenemos… y ya me he comido la mitad del tiempo, así que si queréis saber más sobre esto os lo cuento luego. Pero sigo con el gráfico. Más de la mitad, pero más del 90% de los países que enviaron, y esto es interesante, más del 90% de los países que enviaron sus informes sí que tenían regulación relacionada con los productos o medicamentos herbarios. Es decir, si uno de estos países tiene integrado en su farmacopea el cannabis, por ejemplo la India, como veremos más tarde, está integrado dentro de la regulación de productos herbarios. Esta es una vía para las organizaciones que están trabajando por una regulación del cannabis y que están ahora mismo trabajando con el tema con la revisión de la Organización Mundial de la Salud. Es una vía de trabajo muy interesante para presionar. La revisión que se está haciendo ahora la está realizando el comité que revisa las convenciones. Y está muy bien y es donde hay que trabajar para cambiar la regulación. Pero hay países en ese comité que también están en el comité que trabaja las medicinas tradicionales y si se hace presión desde dos comités dentro de la OMS va a ser siempre mucho más efectivo que si se hace presión solo desde un comité. Entonces, ahí lanzo la idea para organizaciones como ICERS, como FAT, como el Observatorio Español de Cannabis Medicinal, para que analicen esta vía. Es una puerta que se abre a la posibilidad de la regulación del cannabis, porque aunque el cannabis no esté prohibido, la falta de regulación del cannabis recreativo impide muchas veces, y eso los pacientes lo saben y lo hemos estado viendo a lo largo de las charlas, hay muchos problemas para consumir cannabis con motivos terapéuticos precisamente por esta falta de regulación. Bueno, sigo. También hay reglamentos sobre profesionales de las medicinas tradicionales y complementarias, formación universitaria. El 30% de los países que enviaron informes tienen formación, incluso doctorados, relacionados con medicinas tradicionales y complementarias. Este es el de institutos de investigación, institutos nacionales de investigación sobre medicina tradicional y medicina complementaria, en el que tenemos casi el 60% de los países que enviaron informes tienen institutos nacionales. Bueno, ¿y en España qué? ¿En España qué tenemos? Pues como somos más chulos que nadie y como todavía nos acordamos mucho de la Inquisición, pues aquí en lugar de montar un instituto de investigación lo que hemos hecho ha sido montar una caza de brujas. ¿Cómo? El Colegio de Médicos ha montado el Observatorio contra las pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias. Se dedican a investigar las páginas web de los centros de terapias naturales y a denunciarles si han puesto la palabra terapia o la palabra medicina en su página web acusándola de intrusismo, cuando es un término, como ya he dicho y como hemos visto, aceptado por la Organización Mundial de la Salud. Además, el Partido Ciudadanos presentó en primavera pasada una proposición no de ley en la que instaba directamente a una caza de brujas. Instaba a abrir un protocolo en el que se denunciara el uso de terapias naturales, tanto por los pacientes como por médicos. Por suerte, en septiembre esa propuesta de ley no salió adelante porque ninguno de los partidos del Parlamento, ni siquiera el PP, lo aprobó, pero sí sigue en marcha todavía una campaña
de desinformación contra lo que han denominado las pseudociencias, contra todo tipo de terapias naturales y complementarias. De hecho, El País, por ejemplo, es uno de los diarios que más está atacando a este tipo de terapias. Ha habido una investigación, no tengo aquí los datos, por eso no la he querido poner, pero parece que hay, obviamente, empresas farmacéuticas metidas detrás de esta campaña. No lo sé seguro, entonces no lo he puesto en la presentación y no puedo dar, o sea, tengo los nombres, pero no los puedo dar porque no tengo datos fiables, pero bueno, toda campaña tiene intereses detrás, obviamente. Bueno, pues aquí estamos con la caza de brujas, pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el cannabis? Pues la misma OMS, uy, yo no sé qué ha pasado aquí, espera. La misma Organización Mundial de la Salud, en 1971, o sea, 10 años después de incluirlo en la lista de sustancias más peligrosas, emitió un informe que se titulaba El uso de cannabis, obviamente un informe no secundado por el secretariado oficial, fue un informe de expertos que se dejó en un cajón y se olvidó, porque decía cosas que no interesaba decir en ese momento. Pero en este informe, una de las cosas que se decía, el informe lo tengo, si a alguien le interesa se lo puedo mandar. Una de las cosas que se decía, de las que se hablaba, eran de los motivos para iniciar el uso de cannabis y para continuarlo. Hay más motivos, pero los que he puesto aquí son los que nos interesan en esta charla, que son motivos médicos y religiosos, deseo de relajamiento, alivio de diversas tensiones y para continuar la sensación de bienestar, relajamiento y alivio de tensiones, aliviar aburrimiento, frustración y depresión, aliviar fatiga y aumentar resistencia, automedicación para aliviar o prevenir síntomas y en prácticas religiosas. Bueno, esta es la entrada de la farmacopea ayurveda de la India, en la que incluyen el cannabis hoy en día dentro de los usos medicinales del cannabis y espirituales, porque yo incluyo aquí lo espiritual, porque bueno, lo hemos visto y lo vamos a ver ahora, pues se han utilizado a lo largo de la historia. Esto es una visión que he sacado de diferentes fuentes y que no está terminada. Pero desde la Grecia antigua, los cristianos, hinduismo, sufíes musulmanes, sintoísmo de Japón, pueblos originarios de América del Norte, México, Egipto, celtas, mitología alemana, las brujas a las que quemaron y a las que no quemaron también la utilizaban. Y a nivel geográfico, pues en casi todo el mundo se ha utilizado el cannabis, tanto como medicamento físico como medicamento espiritual. En España, antes de que lo prohibieran, se vendía el vino, un vino a base de hachís, y se vendían los cigarros Grimaldi con un montón de propiedades que no voy a leer porque ya porque se me va el tiempo y porque de eso ya hablan nuestros compañeros de cannabis medicinal a lo largo de todas sus charlas. Pero vamos, desde la tos hasta la epilepsia. Pero lo que sí que quiero hablar es de qué tiene que ver todo esto con la salud. Pues la Organización Mundial de la Salud define la salud, y eso lo saben, es archiconocido, como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Por eso son tan interesantes estas terapias, porque demuestran o siguen una línea. Aquí vemos las dos líneas que han seguido a lo largo de la historia. Por una parte está el mecanicismo, que entiende que la vida obedece a las leyes de la química y la física y solo estas leyes explican la vida, frente al vitalismo, que es lo que está ganando terreno hoy en día en diferentes foros, incluida la OMS, que explica la vida habla de una fuerza de vida, una especie de fuerza de vida misteriosa que las leyes de la física y la química comunes no pueden explicar. La ciencia de lo invisible, de la que nos hablará Olaya, y la energía y lo que las medicinas tradicionales han conocido y han trabajado desde tiempos históricos, de lo que nos va a hablar Adriana. ¿Y qué hacen estas terapias? Trabajar no solo con la parte física, sino con el cuerpo, con la mente y con el espíritu. A eso voy, con la energía vital. Y además entienden la salud como el flujo de energías entrantes y salientes. Entonces, una persona en un estado de salud bueno tendría un buen flujo hacia afuera de
orina, dióxido de carbono, estornudos, mucus, sudor, sentimientos malos. O sea, lo nocivo de nuestro cuerpo que tiene que salir no es solo físico, sino también son pensamientos negativos, también son emociones, dudas espirituales, obligaciones, manías, etc. Y lo que nos alimenta, lo que nos nutre y lo que hace que nuestra salud sea buena, sea, sea saludable, valga la redundancia, es el aire, el agua, los minerales, los carbohidratos, los pensamientos, la amistad, el amor, el respeto, la estimulación mental, la estimulación espiritual, etc. Y con esto ya me queda un minuto, así que lo voy a dejar aquí. Os voy a dar las gracias por estar, gracias a la organización por darnos la oportunidad de hablar de estos temas y por tratarnos tan bien como siempre, que la verdad es que da gusto venir aquí. Y voy a dar paso a Adriana, que nos va a hablar de las culturas indígenas y el cannabis. Vamos a ver. Hola. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Virginia. Lo primero, quiero agradeceros por estar aquí, por el tiempo, por venir a escuchar estas palabras y estas reflexiones desde una visión distinta, desde un enfoque que, como lo mencionó Virginia en la clasificación de la OMS, sería desde el vitalismo o desde las pseudociencias o los conocimientos ancestrales de lo que nos han transmitido los chamanes. Lo primero que quiero deciros o compartiros es que, que estoy muy contenta de estar aquí acompañada de estas maravillosas brujas, hechiceras, que quiero saludar también a quienes están aquí, que también son brujas, curanderas, curanderos, magos, alquimistas, chamanes, que son conscientemente practicantes de otros usos y de otras visiones de las plantas, en este caso del cannabis. Y bueno, invitar a quienes no lo sean tan conscientemente a que quizás al terminar esta sesión o esta charla os lo podáis plantear o reconocer como magos y curanderos y hechiceras, que no a todos nos quemaron y hemos sobrevivido. Bien, dicho eso, deciros que he sido convocada para hablar de este tema por mi caminar, como lo decía Virginia, con pueblos indígenas que no solamente me salvaron la vida, sino que me enseñaron a vivirla de otra manera y me enseñaron, siendo yo muy racional y muy científica, socióloga, materialista, histórica, que solamente creía en lo que veía, pues que habían otras realidades, que habían otros conocimientos y que esos conocimientos se llegaban a través de las plantas. Tenemos aquí una primera imagen que es la diosa Shiva con el cannabis y un indígena del norte de América, como una imagen de fusión de lo que son los conocimientos medicinales, religiosos y chamánicos alrededor de las plantas. De las plantas que desde la visión chamánica o chamánica se consideran plantas sagradas, y ese es el punto de partida, ¿no? ¿Sagradas por qué? Pues porque están vivas, quizás de ahí viene la idea del vitalismo, de lo que significa manejar esa energía consciente de la vida, y por estar vivas y tener un gran conocimiento, son sagradas. Pero además, dentro de todas las plantas, hay unas que son especialmente sagradas, porque son aquellas consideradas las plantas maestras, que son maestras porque nos enseñan y nos dan la oportunidad de acceder a otros conocimientos y a otros planos de la realidad.
Entre esas plantas tenemos la hoja de coca, que es la planta que nos da la posibilidad de acceder al conocimiento de la palabra como algo sagrado. El ayahuasca, que también tiene la posibilidad de permitirnos conectar con otros planos de la conciencia, el peyote, el San Pedro y por supuesto el cannabis. ¿Por qué no cambia ahí? Bien, y son plantas sagradas porque tienen propiedades curativas en distintos niveles de sanación de lo que se considera el ser humano. A ver aquí mientras resuelven este problema técnico, ¿será que las plantas aquí nos están invocando a que les rindamos un homenaje más amplio desde su capacidad y posibilidad de permitirnos acceder no solamente a las propiedades que tienen para sanar el cuerpo, sino el alma, el espíritu, las emociones y todo lo que nos producen? Voy a ver aquí a parar un segundo porque perfecto, gracias. Decía entonces que son las plantas sagradas o las plantas maestras aquellas que nos permiten acceder no solamente a sanar el cuerpo físico, sino otros cuerpos que nos constituyen como seres humanos. ¿Y cómo lo hacen? Despertándonos otras capacidades que tenemos de conectar con nuestra propia esencia. Aquí tenemos unas imágenes de cómo otras culturas han utilizado, han considerado estas plantas sagradas, porque dan visión o entendimiento. Tienen aquí la imagen de la indígena con el tercer ojo, la glándula pineal abierta, o en Egipto, el tercer ojo, ¿no? El ojo de Horus, que es también el que nos abre el entendimiento, el cannabis y lo más conocido, que es el mundo de los rastafaris, ¿verdad? Que tienen un uso religioso, ritual y ceremonial alrededor de la planta por todo ese conocimiento, pero este es un conocimiento que esas pseudociencias o estos conocimientos ancestrales o tradicionales tienen más de 5.000 años, no solamente existen en el mundo rastafari, sino también en el hinduismo, en China, Tíbet, incluso en el mundo musulmán se ha utilizado el cannabis desde distintas aplicaciones, no solo prácticas, ¿no? Bebida, untada, inhalada, para poder acceder a todas sus propiedades. Bien, y son plantas maestras porque nos dan visión. ¿Y qué significa que sean plantas sagradas porque nos dan visión? Es que nos permiten conectar con esas distintas dimensiones de nuestro ser, porque nos elevan a otros planos de la realidad y nos permiten tener otros estados de conciencia. Y eso es lo que manejan y a lo que llegan los chamanes. Desde el conocimiento de la planta y de esas propiedades, en conciencia de esas propiedades, empezar a hacer el manejo de la planta para poder utilizar esas propiedades en beneficio de la terapia, la sanación o la curación. Tenemos aquí en esta imagen cómo tener esa posibilidad de acceder a otros planos de ese mundo invisible, ¿no? Que el chamán, ¿qué es lo que hace? O el chamanismo o la chamana, conectar con el espíritu de la planta para poder acceder a ese plano de lo no visible y poder potenciar con la multidimensionalidad que somos como seres humanos. En el cuerpo físico, con las posibilidades que nos da la planta, el cannabis, de tener curaciones a los males, a las dolencias del cuerpo físico, ¿no? A las inflamaciones, los tendones, dolores musculares, como relajante, bueno, y muchas otras propiedades que seguramente muchos de vosotras conocen mejor que yo. Al cuerpo mental como un relajante o como una planta que permite
no solamente relajarse y tener una sensación de bienestar, sino olvidar lo que también produce malestar. Al cuerpo emocional como un estimulante que produce sensaciones de bienestar y ojo, que con un uso inadecuado o inconsciente puede también causarnos sensaciones de malestar, ¿no? El bajón, ya lo veremos más adelante, ¿no? Y cómo la planta también permite en esta imagen abrir la conciencia, expandir ese ser que somos para conectar con lo que el chamán llama el cuerpo espiritual, pero que podemos ponerle otros nombres, el subconsciente, el alma, o nuestro estado álmico, o nuestra esencia, o nuestra energía, o eso que a mí me gusta llamar nuestro ser, ¿no? Eso que somos por ahí y que cuando tenemos una conexión con la planta y un consumo consciente, ritual de la planta, conectamos con esa esencia y nos permite un poco ver para adentro, ¿no? Para poder tener más posibilidad de ver también hacia afuera. Y desde esa conciencia de la sacralidad de la vida, de lo que se llama el vitalismo, de los poderes y del respeto a esos poderes de la planta y del conocimiento, por supuesto, y de sus beneficios, es que viene la práctica ritual chamánica alrededor del uso, manejo y consumo de plantas sagradas, en este caso el cannabis. Y entonces, ¿qué significa eso? Significa, para empezar, un acercamiento a la planta desde el ritual. Consultaba yo en el diccionario qué significaba ritual, ¿no? Y puse aquí un poco la definición, porque es la práctica entendida como una serie de acciones realizadas como un valor simbólico. Y eso desde el chamanismo o desde la brujería o la magia alrededor de la sanación, ¿qué significa? Es el uso consciente de la planta. Y es una cosa que posiblemente muchos y muchas de vosotras aplicáis. Y de lo que se estaba hablando en la charla anterior y en otras charlas, cuando se decía, bueno, las buenas prácticas, por ejemplo, el cuidado en su manejo y su uso. Para empezar, la selección de la semilla. ¿Qué semilla es la adecuada? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son las propiedades? ¿Cuál es la pureza o el origen o la procedencia? La tierra en la que se cultiva. ¿Cuál es esa tierra? ¿Dónde está? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el mejor momento para hacer la siembra? ¿Verdad? Para hacer el corte. ¿Qué tiene que ver eso con las fases de la luna? Eso es con lo que conecta el chamán o la curandera, con la conciencia de decir, ha pasado la luna llena y puedo hacer o no, según la planta, el lugar, las condiciones climáticas, todas esas cosas que desde la ciencia, desde el mundo científico occidental, son como el protocolo, el procedimiento o el ABC. Desde la visión chamánica, curandera, es el conocimiento de toda la vida, el conocimiento de toda la vida alrededor del cuido. Es una palabra que me gusta mucho, el cuido de la planta, ¿no? Desde esa visión sagrada. Entonces, por ejemplo, la conexión con la luna. ¿Qué hago el día de luna llena con la planta sagrada que estoy cultivando? Porque me va a dar unas propiedades que voy a poder utilizar en mi beneficio, desde la conciencia de todas las posibilidades que me da la planta para tener ese beneficio. Y por supuesto, esto está asociado a un segundo punto, que es el respeto por el poder que tiene la planta. Ese respeto está asociado al cuidado, no solamente con la tierra, en dónde la coloco, en cuándo la siembro, de dónde viene la semilla, sino, por ejemplo, el lugar en donde la ubico. Eso es muy importante, porque ese lugar tendrá una energía, y al ser una planta sagrada o una planta curativa, una planta medicinal con tantas propiedades, tendrá la posibilidad de absorber o tomar algo de la energía del sitio en donde yo le pongo, ¿verdad? O el agua con que la riego. Cosas que en las ponentes anteriores decían, bueno, los protocolos de las buenas prácticas alrededor de eso, que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Por supuesto, la conciencia de sus propiedades y
el agradecimiento por los beneficios que da la planta. ¿Y qué es lo que hace el chamán o la chamana? Primero, tener conciencia que está viva, y entonces veis ahí una imagen en la esquina que es la del espíritu de la planta, de alguna manera, ¿no? Que es el espíritu de la naturaleza con toda la energía que significa, y que significa que tiene y que nos transmite la planta. Y ese enfoque chamánico es ese cuidado, esa conciencia. Eso es lo que distingue al chamán, porque cada acto que realiza asociado al cannabis como una planta sagrada es sagrado en sí mismo y es un rito. Y el rito es la conciencia, el hacer consciente cada acto relacionado con el cannabis. Es la conexión con el espíritu de la planta, y aquí hay algo que es muy bonito. Bueno, esta imagen que ven ahí, no encontré, desafortunadamente me hubiera encantado tener una explícitamente con el cannabis, pero esa es una imagen con la hoja de coca. Y lo que se hace, el cuidado y esa visión sagrada es, ya hablamos del cuidado al sembrar, al cosechar, al colectarla, al cosecharla, pedirle permiso. Y al antes de usarla, ven ahí en la imagen que tiene la planta en la frente, claro, el tercer ojo, ¿verdad? Y es como la conexión del espíritu que somos con ese espíritu, esa energía que tiene esa planta antes de el consumo o el uso, sea el que sea, porque puede tener, igual que el cannabis, la hoja de coca, muchos usos, bien sea bebido, inhalado, quemado o en infusión. Bien, ese es el enfoque chamánico y, como decía, tiene que ver con el cuidado en la siembra, la selección del lugar y el rito en su preparación, y esa es la conciencia también chamánica, que es bien bonito porque esto es, si me perdonáis la expresión o me la permitís, es más que hacerme un simple porro, es la conciencia de lo que estoy haciendo con la planta, de para qué la voy a utilizar y qué beneficios me va a traer, y poder transmitirle, bien sea a la planta, ese poder para establecer esa conexión con la planta, para que inhalada, fumada, en aceite, en ungüento o en infusión, pueda potenciar esa energía que la planta contiene o esas propiedades en mi beneficio. Y por supuesto, hacer de su aplicación una ceremonia. El cuidado y el mimo. Y aquí hay una cosa que me encanta y que quiero compartir con vosotros, y seguramente con vosotras tendréis algún recuerdo de abuelas o de alguna mujer o hombre de la familia que al preparar un ungüento podía estar cantando. Eso es lo que hace el chamán, el canto. O mi abuela, por ejemplo, que con el cannabis, yo soy colombiana, han dicho que en Colombia hay muchos avances alrededor del tema, yo escuchaba y decía, pues claro, quizás porque lo hemos conservado de toda la vida, ¿no? Entonces mi abuela, siendo ella muy religiosa y muy puesta, muy tradicional, muy formal, tenía cannabis en una botella de alcohol y la ponía en la mesa de noche, y cuando la preparaba era todo, le rezaba a la planta. Nunca supimos si era el Ave María, el Padre Nuestro, o era una planta, un rezo que ella se inventaba, pero lo que luego entendí yo desde esta visión chamánica es que lo que está es teniendo una conversación con la planta. ¿Para qué? Para potenciar esas propiedades, y desde estas imágenes que he seleccionado, quiero transmitirles lo que esa visión chamánica puede generar en esa conversación, en esa visión y en esa relación que se puede establecer con una planta, que nos ayuda a subir o a bajar nuestras vibraciones, que si la rezamos o la cantamos podemos subir la vibración para tener eso que se llaman estados alterados o expandidos de conciencia, que no son nada más que la conexión con una parte de lo que también somos,
que somos energía y mucho más allá de lo aparente. La imagen de la izquierda, en donde está así como, es la izquierda, a mi derecha, así como una mente abierta, es lo que podemos, y lo que creo que muchos de vosotras sabéis, generar con una conexión consciente con una planta maestra o sagrada, que es permitirnos ver mucho más de lo aparente, más allá de lo aparente, como la imagen que está arriba, conectar y saber que somos energía y que podemos, con la otra imagen, explorar esos mundos que están además muy asociados a la relación con la naturaleza, ¿no? Con el universo y con el cosmos. Así que ese enfoque chamánico es un enfoque desde mi punto de vista en conciencia. En conciencia, la imagen que tenéis ahí de un ser humano con la planta es eso, es la conexión entre dos seres con una visión consciente de lo que significa y que nos permite tener visión. Y eso es lo más importante, tener esa conversación previa con la planta para el fin que la utilicéis, para que nos permita tener visión, que es la mirada completa de para dónde vamos, conectar con la planta y a través de ella con nuestra multidimensionalidad, que es de lo que nos va a hablar Olaya, con toda la energía y esencia que somos. Gracias. Muchas gracias. Oye, estamos muy juiciosas, nos estamos ajustando al tiempo. Te cambio el sitio. No. Mientras Olaya se prepara, me gustaría hacer un comentario sobre lo que ha dicho. Antonio Escotado, en su Historia de las drogas, menciona una teoría que era que antes de que se establecieran las religiones monoteístas, se utilizaban las plantas maestras como vía para llegar a la iluminación. A partir de que se establecen las religiones monoteístas, se empiezan a dejar de utilizar las plantas y utilizar otras vías más complicadas como el yoga, la meditación, etcétera, porque no interesaba que todo el mundo accediera de una manera tan fácil a esas formas de conocimiento, obviamente. Y es una teoría, o sea, entonces él lo que dice es que la iluminación empezó por las plantas visionarias y no al revés. Y es una teoría que a mí me parece muy interesante. Bueno, ¿puedes manejas esto? Lo que quieras. Sí, maneja lo mismo tú. Sí. Entra en la... Bueno, agradezco a mis compañeras primero la presentación de Virginia como su maestra. Vamos, no me considero maestra de nada, soy una aprendiza simplemente. Y bueno, agradeceros que estéis aquí. Somos la última ponencia de este congreso y yo la última persona que va a hablar este año en el Congreso de Cannabis Mundial. Entonces, me gustaría cerrar esto dejando un enfoque diferente. ¿Puedes? Dejando, por lo menos en el aire, un enfoque diferente al trabajo con las plantas y con la salud. A lo largo de estos días se ha hablado pues, de los principios activos de la planta como principios medicinales, pero está claro que una planta, igual que un ser vivo, es mucho más que principios activos. Pero claro, eso que es mucho más es lo que voy a intentar hablar de eso un poco y que me acompañéis en este pequeño recorrido, porque esta charla podría durar mucho, pero hay que limitarse en el tiempo. Ese mucho más realmente significa que esa sinergia que se produce entre no solo los principios activos, sino las partículas que forman esos principios activos, generan un campo de información, es un campo de fuerzas, y en ese campo se plasma toda la información de esa planta o de esa entidad o de ese ser global. En todo ese campo está plasmado todo lo que él es, ¿no? Ese campo seguramente tiene muchos niveles. De momento la ciencia está abordando someramente algunos y con pinceladas, ¿no? Pero uno de ellos es el campo ondulatorio, que es el campo en el que yo trabajo desde hace 15 años.
Aunque no soy una experta en el cannabis, estoy muy contenta de estar aquí y sí que me gustaría en esta breve charla lanzar al aire, igual que creo que mis compañeras, pues unas pinceladas que quizás puedan enriquecer en el futuro la utilización de esta maravillosa planta, ¿no? La parte que me toca a mí en esta conferencia es la ciencia de lo invisible. Y, desde luego, para abordar lo invisible me gusta entrar en lo visible. Vamos a entrar a lo invisible desde lo más visible. Y desde ahí llegar y llevaros a mi forma de trabajar y como la mía, pues la de muchos otros terapeutas de este país y de otros países. Bueno, esta imagen tan bonita con la que he empezado la presentación son 3 fotografías de hojas de cannabis hechas con la cámara Kirlian. La cámara Kirlian lo que hace es pone en contacto, para hacer esa fotografía, pone en contacto la planta con una placa fotográfica y lanza una corriente con un potencial alto, muy alto, y cuando llega al conductor se produce ese efecto que le llaman efecto coronal o efecto corona, que es como una expulsión o una explosión de ese campo electromagnético de la hoja. Yo no sé mucho de cámara Kirlian, pero desde luego me parece, para empezar esta presentación, pues algo muy significativo, ¿no? Ahí vemos un campo que emana de la hoja del cannabis. Entonces, para entrar dentro de lo invisible, pues no nos queda más remedio que entrar, como os digo, dentro de lo más visible. Y lo más visible es la materia. Y llegar a ver cómo materia y energía, lo visible e invisible, realmente forman una única unidad. El hombre siempre se ha preguntado a lo largo de la historia qué es el universo, de qué está hecho, qué somos nosotros, qué es esto, ¿no? Puedes pasar a la siguiente. Y claro, para abordar qué es lo que nos rodea y qué es el universo, pues tenemos que ver de qué estamos hechos, qué es la materia. Realmente, en el nivel macroscópico, la materia se define como algo que se extiende en el tiempo y en el espacio, que además tiene una serie de propiedades de energía y que se puede interactuar con ello. Y además tiene una serie de estados, a los que se nos presentan una serie de estados. El estado sólido, el estado líquido, el gas, el plasma, que es el estado que hay con mayor cantidad de materia en el universo, que es un tipo de gas líquido cargado y muy fluido, con carga eléctrica. Y luego hay algunos otros estados especiales, como he puesto el condensado de Bose-Einstein, que es un estado nuevo, que se ha llevado a determinada materia a casi una temperatura de 0 absoluto y se ha encontrado un nuevo estado. Esto es lo que podemos ver, ¿no? Si abordamos dentro del plano microscópico de la materia, pues vemos que a lo largo de la historia, ya en el siglo V a.C., empezó a hablarse de que la materia estaba formada por pequeñas partículas. Ya fijaros que Demócrito en el siglo V ya hablaba del átomo, es el padre realmente de la teoría atómica. Y bueno, pues estaba formada la materia por pequeñas partículas. Estas partículas eran indivisibles, indestructibles, en continuo movimiento y que además tenían diferentes formas, tamaños, texturas, pero todas formaban parte o eran la misma materia primordial. De aquí, 2 siglos después, Aristóteles nos introduce la teoría de los cinco elementos, que luego se aborda en la medicina tradicional china, porque yo lo que he querido aquí hacer es una comparación entre cómo se ha abordado la estructura de la materia desde la ciencia occidental y cómo se ha abordado desde la medicina tradicional china. Y Adriana ha hablado un poco del mundo chamánico y cómo se ha dado en la cultura amazónica, ¿no? Pero vamos a ver que al final todo confluye, nos lleva a lo mismo, ¿no? Aristóteles ya hablaba de los 5 elementos, el agua, el aire, la tierra, el fuego y el éter, y que ellos se movían con unas cualidades propias. Entonces, toda la teoría de Demócrito queda a un lado hasta muchos siglos después. Fue Dalton, considerado el padre de la química porque era muy estricto en la medición de todos los compuestos en todas las reacciones, el que empezó a hablar por primera vez de una forma más científica de la estructura de la materia y del átomo, y coincidía con las ideas de Demócrito.
Decía simplemente que los átomos de un mismo elemento tenían el mismo peso y las mismas características, y que cuando se conectaban entre sí o se comunicaban entre sí o se combinaban, creaban otros elementos. Bueno, aquí no me quiero detener mucho, pero sí hacer unas cuantas puntualizaciones para que nos lleve a ese otro lado de la realidad, ¿no? Por un lado, Thomson, unos 100 años después, descubre el electrón, y es importante porque aquí se introduce el concepto de carga en la estructura del átomo. Entonces, el átomo ya no es solo una materia, una cosa que está ahí, un corpúsculo, sino que además tiene una carga, por lo menos tiene una carga negativa. Entonces, él describe el átomo como una bola positiva con unos electrones pegados, rodeándolos y sin ningún tipo de movimiento. Pasa, por favor. De ahí nos vamos a Bohr, etcétera, etcétera. Poco a poco se va introduciendo esta idea de carga dentro de la idea de la materia, y me parece muy importante el descubrimiento de Broglie, que fue premio Nobel de Física por encontrar la dualidad del electrón como onda, ¿no? Aquí es cuando se define la dualidad de la materia como onda-partícula. O sea, toda materia tiene asociada una onda. Entonces, quiere decir que hay una dualidad inmersa en un corpúsculo, ¿no? El átomo de Schrödinger es el átomo actual, el modelo de átomo actual, en el que el electrón está definido como una onda de materia, no solamente como un corpúsculo. O sea, somos materia y somos ondas. ¿Puedes pasar? Bueno, me ha parecido muy bonito esta imagen. Esta es la fotografía de un átomo que se ha captado por primera vez con una cámara Canon de alto alcance este agosto del año pasado en la Universidad de Oxford. Fijaros, esos son unos electrodos, es un átomo de estroncio y está ahí en el medio, no sé si se ve bien, se ve muy brillantito en el centro, está como suspendido por medio de unos electrodos en un campo de vacío. Pasa a la siguiente. Bueno, dentro de la dualidad onda-partícula que es la materia, esa es la relación entre la energía y la materia. Einstein nos trae la ecuación en la que se relaciona justo qué cantidad de energía hay en la materia. Fijaros que energía es igual a materia por velocidad de la luz al cuadrado. Esto quiere decir que la energía que hay dentro de una pequeña porción de materia es multiplicada la materia por un número muy alto, 300.000 kilómetros por segundo. O sea que siempre la cantidad de energía que nos va a dar en esa porción pequeña de materia es muy alta. 1 kilogramo de masa es igual a 9 y 18 ceros de julios. O sea, eso quiere decir que en una materia en reposo, la energía potencial que hay en esa materia es altísima. Es más, Einstein dijo que la materia no es más que una forma de energía y que ambas son la misma cosa en diferentes estados. Se transforman entre sí del uno al otro. La materia es como energía condensada. ¿Puedes pasar a la siguiente? Y porque lo interesante de todo esto es que la energía, que hablamos mucho de la energía, no es nada físico, realmente. No es ni siquiera una sustancia intangible. Realmente la energía es una capacidad que tiene la materia, es decir, todos los sistemas físicos para transformarse. No se puede observar, nada más se puede saber el efecto que produce cuando actúa en el exterior, pero lo único que podemos ver son formas de energía. En el movimiento, pues la energía cinética, etcétera, la energía electromagnética, la energía química en los enlaces de las diferentes moléculas y en la energía atómica dentro del núcleo de los átomos. Pásalo. Esta sería la estructura actual de la materia. 12 partículas elementales, 6 quarks y 6 leptones, 6 positivas y 6 negativas, y ellas interactúan entre sí por medio de estas 4 fuerzas: fuerza nuclear fuerte, nuclear débil, electromagnética y la gravedad. Todas esas están dentro prácticamente de una partícula. ¿Pasa? Bueno, no, pasa a la anterior.
Claro, estamos hablando de la materia como si no fuera con nosotros, pero realmente un ser vivo es materia, podríamos decir que somos materia viva. Las reacciones químicas que se producen en algo no vivo no se difieren mucho de lo que ocurre en algo vivo. La materia viva está formada sobre todo por una serie de elementos que tienen unas propiedades especiales que le concede una serie de funciones que son las que se consideran que hacen posible la vida. Y lo interesante es que, aparte de esos elementos, que serían el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, que forman unas estructuras que pueden mantener información, hay un orden y una estructura. El orden y la estructura dentro de un organismo vivo sería la célula. Para que se considere vivo, pues debe mantener una serie de funciones que son organizarse, la homeostasis, ser capaz de reaccionar ante estímulos externos o internos, adaptarse, reproducirse, desarrollarse y producir metabolismo para conseguir energía. Pero realmente la línea de lo vivo y de lo no vivo no es tan clara, ¿no? Hay organismos como, por ejemplo, los virus que no cumplen todas estas funciones, no se desarrollan y no tienen metabolismo, por ejemplo. Entonces, es una línea extraña, ¿no? Realmente, en el libro de La danza de los maestros de Boully, no sé si lo habéis leído alguno, pero os lo recomiendo, lo no vivo y lo vivo no es tan claro. O sea, hay materia con una capacidad de transformación y de energía. Pasa a la siguiente. Por aquí hemos llegado un poco a lo que ha llegado la ciencia occidental a través del método científico, donde se requiere la experimentación y ser probado de diferentes formas para realmente ratificar que es real aquello. Y luego, por otro lado, la filosofía oriental ha llegado a unas conclusiones parecidas sin nada de esto. Fijaros que antes hablábamos que en el siglo V a.C. ya se habló de la estructura atómica de la materia. Y por otro lado, en la filosofía oriental, prácticamente igual, en el siglo V a.C. más o menos, Lao Tse plasmó el Tao en el Tao Te Ching, que decía, para esto podríamos hablar aquí y muchísimas horas, ¿no? Pero bueno, en resumen es que hay un origen, una fuente primordial de todos los seres y esa fuente tiene inherente un movimiento, una fuerza. Y de esa unión, cuando se escinde, aparece una dualidad, la dualidad del yin y el yang, que es la expresión de todo lo material, el yin y el yang. Estas dos fuerzas, el yin y el yang, son opuestas y son complementarias y se encuentran en todas las cosas, pues más o menos igual a lo que han llegado los científicos occidentales, ¿no? Todo lo que existe en el universo posee esta dualidad. Los dos forman lo mismo. El yin, principio femenino, podríamos decir la materia, la tierra, la oscuridad, la pasividad, y el yang, principio masculino, la energía, el cielo, la luz, la actividad. Pasa al siguiente. Bueno, no, la anterior. Y estas serían las relaciones que se producen entre el yin y el yang, pues muy parecidas a las relaciones que hay entre la materia y la energía en la ciencia occidental. El yin y el yang son opuestos y son complementarios, son interdependientes, no pueden existir el uno sin el otro. Además, cuando se dividen dentro del yang hay yin, dentro del yin hay yang, se transforman el uno en el otro, se consumen controlando, cuando uno se contrae el otro se expande y viceversa, en un movimiento constante. El movimiento constante es la ley de los 5 elementos, que ahora vamos a ver muy resumida. Entonces, aquí llego a la parte de la medicina natural con la que yo trabajo, que es la bioenergética. Entonces, la bioenergética, dentro de que la ciencia occidental considera la bioenergética como una parte de la biología que estudia la transformación y la entrega de energía en los sistemas biológicos, en la medicina bioenergética oriental trabajamos con un campo interrelacional. La visión que se tiene del ser y de las sustancias es como un campo global donde el objetivo es trabajar con esa energía, y mientras que en la ciencia occidental el objetivo se trabaja más con la materia. Entonces nosotros trabajamos con un campo de relaciones.
la medicina china, cuando empieza a trabajar, cuando en el movimiento de la energía trabaja con la teoría de los 5 elementos, es decir, el yin y el yang se mueven constantemente describiendo 5 fases de transformación de la energía y de la materia. 5 fases de transformación en un ciclo sin fin. Bueno, uno de los médicos expertos en medicina tradicional china, Reinhold Boll, fue el primero que empezó a utilizar la tecnología para trabajar dentro de los meridianos de la medicina tradicional china. Entonces, lo que hizo fue adaptar ese conocimiento ancestral con una tecnología en ese momento de electrofísica. ¿Qué hizo? Pues dijo, si aquí hay una energía que se está moviendo por unos canales que, aunque no son físicos, son como un campo de fuerza magnética que se mueve en esas áreas, se podrá medir. Entonces, lo que hizo fue buscar el cambio de potencial en la piel en esos puntos de los meridianos. Y lo que encontró es que realmente había una diferencia de potencial. Pasa al siguiente. Después, Frank Morel lo que hizo fue captar en esos puntos de acupuntura las oscilaciones que había. O sea, ya fue un poquito más allá y se dio cuenta que había más que una diferencia de potencial, sino que había un campo oscilante y ese campo oscilante tenía incorporadas oscilaciones sanas y oscilaciones patológicas. Lo que hizo fue captar esas oscilaciones, separar las oscilaciones frecuenciales armónicas y las disarmónicas, cogió las disarmónicas, invirtió la fase y las volvió a lanzar al cuerpo, viendo que las disarmónicas desaparecían casi totalmente. Bueno, la tecnología en bioresonancia lo que hace es captar, modificar y emitir las vibraciones electromagnéticas de un ser vivo. El principio fundamental es que un impulso terapéutico debe ir en resonancia con el cuerpo para poder actuar de una manera óptima. Podemos interactuar con un campo de información y producir efectos positivos y controlados. Además, se han hecho muchos experimentos con sustancias, se ha captado el campo frecuencial de sustancias que se han transmitido a seres vivos y se ha visto cómo reaccionan, y en muchos de los casos prácticamente igual que una sustancia presencial. Ese campo de información ha producido un efecto muy parecido, en algunos casos casi más completo. Esto es un ejemplo de resonancia. Realmente todo cuerpo, toda materia tiene un campo ondulatorio y cuando algo se pone en resonancia con ese campo, si es de mucha intensidad puede llegar a romper, como por ejemplo el ejemplo de la copa. Hay mucho por internet, he estado viendo el otro día a Ainhoa Arteta, esta soprano que en el Canal 4 de televisión lo hizo en directo y rompió una copa. Esto es un ejemplo de resonancia. Este, por ejemplo, es otro, ¿no? Poner en un altavoz arena o harina y generar un sonido puro y ver qué movimiento se crea, qué movimiento ondulatorio y qué formas armónicas se crean con ese movimiento. La siguiente. Bueno, actualmente las tecnologías en bioresonancia son muy potentes, informatizadas, porque realizan muchos cálculos matemáticos, tienen mediciones muy precisas y gestionan una altísima cantidad de información y además trabajan con oscilaciones biológicas. Pasa al siguiente. Bueno, realmente yo creo que lo interesante para llegar a la verdad es confluir diferentes visiones, ¿no? Realmente hay mucho que no sabemos, hay un campo de información que se está moviendo y que nos interrelaciona a todos y quizás sería un futuro interesante llegar a confluir las dos culturas y las dos visiones, ¿no? Puedes poner la siguiente, ya para terminar. Bueno, a mí me gustaría añadir, la planta de cannabis tiene un campo ondulatorio igual que cualquier cosa que existe y las nuevas tecnologías en bioresonancia son capaces de captar ese campo ondulatorio y de emitir luego esa firma resonante. Quizás esto podría ser interesante para potenciar no solamente los efectos terapéuticos de la planta, sino en este caso se han hablado de muchos aceites esenciales con principios activos, pero sin la información global de la planta. Quizás, dejo en el aire, podría ser un gran tema de investigación poder potenciar esos aceites y esos principios activos con ese campo de información global de la planta, pudiendo evitar los efectos no deseados y potenciar los efectos deseados. Bueno, pues
podríamos hablar mucho, pero he tenido que ir cortando y resumiendo. Espero que haya quedado algo de lo que he querido transmitiros. Muchas gracias por haber venido. Bueno, pues ahora la palabra la tenéis vosotros. Tenemos unos minutillos para preguntas, comentarios, sugerencias, lo que queráis. Buenas tardes. Hola. Felicidades, pues la primera conferencia y la última fueron de mujeres, eso está muy bien. Pues nada más un comentario. Yo soy de México y ahí tenemos una discusión porque la clasificación de los usos del cannabis no contempla el uso ritual, ¿no? Lo meten dentro del uso lúdico, que no tiene sentido, pues, ¿no? Entonces, lo que se está proponiendo es que se use otro término que valorice los diferentes usos que tiene el uso personal. Entonces, hemos dado en decirle uso personal o uso adulto para referir que es que es para adultos. Y bueno, otra cosa que también dicen allá los chamanes es que todas las plantas son sagradas, ¿no? De algún modo no hay una que no lo sea, porque al igual que nosotros, pues es parte de la tierra. Nada más, gracias. Gracias. Pues yo quería hacer un comentario. Estoy intentando abrir la presentación para volver a la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. O sea, no es algo que digan los chamanes, no es algo que digamos nosotros, lo dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué dice? Pues si consigo poner esto, lo dirá. Que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Y además, en su estrategia de medicinas tradicionales y complementarias, habla de los usos espirituales, los incluye dentro de las propiedades medicinales de las plantas. Entonces, no entiendo cómo o sea, hay una parte que se está escapando de toda esta implementación del cannabis medicinal, no solo en México, sino a nivel internacional. Es que es una planta y que tiene propiedades, como ha dicho Adriana y como ha dicho Olaya, más allá de lo físico. Y que además eso es algo que ya está regulado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, no tenemos que inventarnos nada, está ahí, lo dicen los chamanes, lo dice la Organización Mundial de la Salud y además está demostrado. El problema es que todavía hay determinados estamentos en los que está el materialismo implementado y el paso hacia el vitalismo no se ha dado. Yo quiero decir dos cosas. Una, efectivamente todas las plantas son sagradas porque la vida en sí misma es sagrada, ¿no? Luego dentro de las plantas sagradas están las plantas maestras, que son como el cannabis, por sus propiedades, pues las que requieren un uso mucho más consciente en general. Y respecto al tema de plantas rituales, pues fíjate que justo estuve mirando en el diccionario qué significaba el rito, ¿no? Y no es más que una serie de acciones con un contenido simbólico. Yo entiendo que desde las discusiones políticas, ¿no?, del marco de regulaciones, siempre las palabras tienen que ser muy adecuadas o no. En la Convención de Naciones Unidas había toda una polémica alrededor de si los pueblos indígenas existían o no, o era mejor llamarles poblaciones. Para mí ese es un tema que es más semiótico que de contenido. Creo que el uso ritual tiene que ver más con la conciencia de esa acción. Luego ya sí, en México tienen esa discusión, pues bien, si les va a permitir, omitiendo esa connotación ritual del uso de la planta, si les va a permitir hacer un mejor uso, ¿no? Me llama la atención que además excluya a los niños, porque fijaros lo buenos que son los aceites de cannabis, ¿no?, para los críos, por ejemplo.
En Colombia, afortunadamente, ese debate no lo tenemos, quizás por la propia resistencia implícita y por los usos que hemos tenido desde las comunidades indígenas y los pueblos indígenas y la cercanía que hay entre la sociedad mestiza con esos usos y tradiciones que se nos han ido transmitiendo, ¿no? Entonces como que, es que yo te escucho y me hace como un poco me sorprende, ¿no? Pero bueno, creo que hay que trascender también esos detalles porque al final lo que importa es la esencia, ¿no? Lo siento, pero voy a contradecirte. O sea, opino lo contrario. Yo creo precisamente todo lo contrario, que lo que hay que hacer es reivindicar a que se incluyan esos usos espirituales dentro de como medicina para el espíritu. O sea, yo creo que una aplicación del cannabis medicinal, una regulación del cannabis medicinal que no incluya la parte espiritual de la planta no es una regulación completa, es una visión etnocéntrica. Bueno, lo que pasa es que el uso medicinal es el uso medicinal occidental. Claro. O sea, no es el uso de sanación o de salud integral, pues, ¿no? Es el uso, digamos, materialista, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la definición que se está usando de medicinal no lo incluye, justamente. Y meterlo en el uso lúdico me parece que es desvalorizarlo totalmente y no tiene tampoco ningún sentido. Respecto a uso personal, se refiere a la decisión de la persona, no y al uso adulto, a que pues los adultos decidimos por los niños finalmente, ¿no? No es un niño o un menor de edad el que va a decidir si se toma o no con fines que él crea una medicina o una planta sagrada o no sé, o sea, digo, tenemos leyes, pues, ¿no? Entonces, por eso uso personal se refiere a la decisión de la persona y uso adulto, pues a que haya una responsabilidad, pues, por la libertad que todos tenemos de acceder a esta planta. Gracias. Es una tercera vía viable. Yo no veo por qué el uso lúdico, esa definición de lo lúdico, desvirtúa lo espiritual. Claro. Si alguna idea tengo yo de lo espiritual es que es algo que está en todo. Entonces tampoco creo yo que, es decir, a mí la OMS como aval de nada no me sirve de mucho cuando sabemos los problemas que ha habido en la OMS con determinadas historias, con determinado tráfico de influencias y tal. Es decir, lo que no vamos ahora y tampoco reivindicar en una planta que no está regulada y que nos está costando mucho trabajo que se regule, y decir que bueno, el uso espiritual como algo definido, porque ¿dónde está definido el uso espiritual? De nada, en ningún lado, como algo regulado. Además, me aterraría que se regulara ese tipo de cosas ya, porque entonces, ¿regular qué es? ¿Que me digan cómo tengo que aplicarlo espiritualmente? No sé, yo creo que el tema del cannabis es una planta que cada uno la utiliza como mejor le parezca, desde su responsabilidad y desde su conocimiento, y tan sagrado es que lo utilice para reírse con los amigos, como para curar una dolencia, como porque le da la gana. Pero es que esto del uso espiritual y regularlo y encuadrarlo en tal, me da la sensación de que fuera propiedad de alguien y que ese alguien o esas rituales son los que me digan a mí si soy más espiritual o no. Y entonces nos vamos al cuento de la abuela. La gente que no leía y no sabía leer la Biblia era menos espiritual que la gente que sabía leerla en latín. Es decir, me parece que es un discurso un poco de aquella manera. Yo hago uso lúdico, terapéutico y lo que le queramos llamar, y nadie tiene que regular nada de eso. Lo que hay que regular es que es una planta que a gente que le beneficia la pueda tomar, y la gente que crea que no le beneficia que no la tome, que no la fume o que no se la coma, y ya está, tan sencillo como eso. Como que el que quiera que abortar, aborte, y el que no, no, pero no es una historia que uno tenga que estar a favor o en contra de lo que el otro haga, ni tengamos que hacer proselitismo de nada, ni encuadrarlo en ninguna historia determinada.
Entonces a mí me parece que, y muchísimo menos menospreciar lo lúdico, porque lo lúdico no veo qué parte de irresponsable o de inmadurez pueda tener lo lúdico. Es decir, me parece que en las definiciones de la salud, según la OMS, lo lúdico es algo muy importante también. Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo en que la OMS no es precisamente la mejor referencia, pero, y estoy completamente de acuerdo contigo en que deberíamos ser libres de hacer con nuestro cuerpo lo que queramos y de que las regulaciones son acotaciones al final a nuestra libertad. Pero la situación actual es que el cannabis está incluido en la lista de sustancias más peligrosas, el uso lúdico precisamente. Y además que eso afecta al uso medicinal. Estoy de acuerdo en que las etiquetas no son buenas, nunca, pero la situación es la que es, que está prohibido y que eso está afectando dramáticamente a muchas personas que lo quieren utilizar y que no pueden porque no tienen acceso, porque no tienen conocimientos o porque les da miedo salir al mercado negro a comprarlo y no saben cómo acceder. Entonces, ante esta situación, la ideal sería una situación en la que no tuviera que estar regulado, sino que fuera accesible a todo el mundo para el uso que se quisiera. Pero a día de hoy, esa situación, de momento, es utópica. Entonces, mi papel como moderadora, mi papel contextualizando el tema es también contextualizar la parte política de la situación del cannabis. Y si aludo a la OMS es porque con todo lo que tiene la OMS, igual que con todo lo que tiene la ONU, es la vía para conseguir mayor acceso y mayor reconocimiento tanto a las terapias, a las prácticas medicinales, que es al final el tema de esta mesa. Esta mesa trata sobre terapias naturales, rituales y la ciencia de lo invisible, no trata sobre uso lúdico. Obviamente, y estoy de acuerdo contigo en que el uso lúdico es la mejor medicina para nuestra alma y cuya salud es muy importante. Estoy completamente de acuerdo. Pero también para muchas sociedades son importantes los rituales espirituales, los rituales religiosos, los rituales. Al final, eso también hay que abordarlo. Y regularlo, dependiendo de cómo se regule, no significa prohibirlo. Prohibido ya está y no está regulado. Prohibido ya está. Una regulación bien hecha va a abrir la vía y el acceso y va a aportar más conocimiento, más posibilidades de conocimiento y más posibilidades de acceso a la sustancia. Eso es lo que yo pienso. Obviamente no tengo la verdad absoluta, es simplemente una opinión, me han llamado y aquí la he contado y respeto completamente tu opinión y de hecho comparto algunos de los puntos que has expuesto. No sé si alguna más. Para mí todo es espiritual. Entonces, lo lúdico, lo no lúdico, la materia, la no materia, todo. Primero habría que definir qué es espiritual, ¿no? O sea, que estoy de acuerdo contigo. Yo simplemente decir que está muy bien que se regule todo, pero menos mal los ritos, el chamanismo, los curanderas, pues no hemos necesitado de esas regulaciones y de hecho lo que hemos y seguimos haciendo es resistir y seguir haciendo la práctica, ¿no? Consciente y ya está. De todo, incluido por supuesto lo celebrativo de la vida porque es esencial. Y bueno, y con estas visiones y este debate nos vemos obligadas a cerrar la mesa y a cerrar las conferencias mundiales del cannabis por este año. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones, por estar ahí aguantando el tirón y nos vemos en la próxima.